13:05 y vamos rápidamente a los datos del tiempo, a ver cómo se presenta esta jornada calurosa por el momento en el inicio de esta semana. Tenemos una temperatura actual de 36 grados, pero atención con esto porque la térmica es de 40 grados a esta hora de la siesta. El cielo está escasamente nublado, la humedad es del 43% y soplan vientos del noreste a 15 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta jornada, máximas de hasta 37 y mínimas de hasta 24 en horas de la noche y madrugada. Vamos a ver cómo se presenta esta semana según la Dirección de Meteorología en el pronóstico extendido. Este martes mínima de 24, máxima de 38. Este miércoles tiempo inestable, 24 de mínima y 33 de máxima. Este jueves también tiempo inestable, mínima de 23, máxima de 34. Y este viernes cielo parcialmente nublado, mínima de 21 grados y máximas de hasta 36. Así que una semana bastante calurosa vamos a tener aquí en la zona metropolitana. Vamos a la cotización de monedas a ver cómo se manejan los números al arranque de esta semana en cuanto a las monedas extranjeras. Allá vamos a compartir con ustedes para saber la cotización del día. El dólar está en baja, a la compra 6.500, a la venta 6.630. El euro a la compra 7.000 guaraníes, a la venta 7.900. El peso argentino a la compra a 45 guaraníes, a la venta 55. Y el real brasileño a la compra 1.180 y a la venta 1.280. Vamos a hablar de nuestras emociones y esto que me preocupa y tiene que ver con la falta de medicamentos. De hecho, ya es un tema que hemos abordado y lo seguiremos haciendo porque es un tema que realmente preocupa. Y hoy, por primera vez, por lo menos yo lo escuché al director del hospital del INERAN, el doctor Felipe González, quien reconoció públicamente a lo que ya sabíamos, pero que los pacientes familiares deben de proveer algunos medicamentos que no tiene el ministerio y que en algunos casos son insuficientes. Las dosis que se reciben, decía él, de atracurio y midazolam son entre 3.000 y 5.000, pero el requerimiento mensual es de aproximadamente 72.000 ampollas. En el caso de que todas las camas, las 43, estén ocupadas, me refiero a las de terapia intensiva. Cuando las dosis se acaban, sí o sí, se requiere de la asistencia de los familiares, asistencia económica, para que ellos puedan comprar. Y si no pueden, contaba él también, bueno, se buscan drogas alternativas, pero igual hay familiares que no tienen un guaraní en el bolsillo, gente de escasísimos recursos económicos que viven de la caridad allí mientras aguardan saber la situación de sus familiares. También, y esto es un tema muy interesante que debería, no sé si el Ministerio de Salud o otra institución como el Defensor de los Consumidores, en este caso, averiguar, chequear y también investigar, porque contaba él, y les cuento esto, el sobrecosto de algunos medicamentos cuando no hay en el sector público, ya que una de estas ampollas costaba habitualmente un promedio entre 34 a 35.000 guaraníes cada ampolla, y ahora, ante esta situación, en las farmacias está por encima de los 70.000. Situación que para él, el doctor González, situación que debe ser investigada. Igual, una situación bastante grave, complicada, porque si tenés un familiar, no tenés dinero y no tenés la posibilidad de comprar estos medicamentos, presumo que lamentablemente el destino de ese paciente sea mucho más complicado, complejo y funesto. Porque si no hay ampollas, no hay medicamentos, se complica la salud de ese paciente.
realmente me alarma y tiene que ver con la otra pandemia, la violencia intrafamiliar. Y en la mayoría de los casos son mujeres las víctimas, esposas, parejas, novias. Y el Ministerio Público dio a conocer las cifras registradas durante el 2020 en materia de casos de violencia familiar. De acuerdo a lo difundido, se dieron unas 26.000 denuncias por sucesos de esta índole. Esto se traduce en una media de aproximadamente 70 denuncias al día. El departamento donde más se realizó este tipo de denuncias fue el departamento central, con un total de 9.715 casos. Asunción está en segundo lugar, con 3.621 casos. Y en tercer lugar está el departamento del Alto Paraná, con más de 3.000 casos. Durante las últimas semanas de este febrero, ahora nada más, hubo una ola de casos de violencia que fue registrada a nivel país, donde en unos casos las víctimas terminaron muertas, otras gravemente heridas y otras golpeadas, quienes tuvieron la oportunidad de denunciar a sus agresores. La violencia intrafamiliar, la otra pandemia que nos alarma. A todos, porque ojalá que sea esa pequeña luz en medio de tanta oscuridad y que sea el camino correcto y que de aquí en más realmente haya una provisión permanente y que todos los paraguayos y paraguayas que requieran de esta vacuna la reciban en un tiempo no muy lejano. Hoy, 22 de febrero, el Paraguay inició su vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Salud va a inmunizar a 2.000 trabajadores de blanco de las 4.000 dosis de la Sputnik llegadas a nuestro país la semana pasada. 8:20 aproximadamente, ahí están las imágenes. El ministro Mazzoleni aplicó la primera dosis a la licenciada Miriam Arrúa en el Hospital Nacional de Itagua. Antes de la administración, el secretario de Estado reafirmó que será duro en el caso de que se compruebe una mala utilización de las vacunas. Y esto lo veníamos diciendo incluso al arranque, porque lamentablemente hubo países como Perú y Argentina que tuvieron esa mala experiencia donde políticos y gente del Ejecutivo utilizó su cargo, su posición para acceder en forma irregular a estas vacunas. Situación que le costó el cargo incluso a varias autoridades, tanto en Argentina como en Perú. Ojalá no repitamos esa experiencia y que haya un duro castigo en el hipotético caso de que se compruebe. Ahí está, la primera enfermera, la licenciada Miriam Arrúa, en recibir la dosis de la vacuna contra el COVID. Comienza el proceso, el ministro Julio Mazzoleni se encarga entonces de la primera aplicación de la vacuna y la licenciada Miriam Arrúa. Ahí está entonces, entre risas, el ministro con la licenciada Miriam Arrúa. Se confirma entonces la primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en Paraguay. El aplauso también de los demás colegas, médicos, personal de blanco que están acompañando también todo este proceso. En el Box 8 se llevó a cabo entonces aquí, en el Hospital Nacional de Itagua. Bueno, sin dudas, la noticia más destacada de la jornada, un hecho esperado, simbólico más que nada para el personal de blanco que espera inmunizarse desde hace mucho tiempo con la vacuna contra el COVID-19. Y este acto se daba en el Hospital Nacional de Itagua, también iniciaba en Trinidad, Alto Paraná y en la zona de Encarnación. Y estamos hablando también
de lo que decía ayer el ministro Mazzoleni, porque el ministerio inició la vacunación contra el COVID. El primer ministro fue quien procedió este lunes a aplicar la vacuna. Los profesionales de primer personal sanitario en recibir la dosis se vieron ahí ante cámara y de esta manera se inicia la vacunación en forma paralela en otros puntos del país. Iniciamos el proceso de vacunación, esperamos que se vaya agilizando. También vamos a adquirir un poco la experiencia del terreno. Como vieron ustedes, hay un proceso de descongelar un poco las vacunas que demora un poquitito de tiempo. Y bueno, y aparte de ese día tan auspicioso, cargado de tanta esperanza que proyecta un optimismo en toda nuestra población, aquí también venimos de inaugurar otro laboratorio biomolecular que suma a los muchos ya que tenemos en el sistema de salud y que va a permitirle a este hospital poder procesar aquí sus propias muestras, ¿verdad? Incluso quiero resaltar una cosa, si bien es cierto también que vemos con mucho optimismo que los casos están descendiendo a nivel mundial, eso tiene mucho más que ver con la dinámica propia de la epidemia, con las medidas de restricción y no aún con las medidas de vacunación, simplemente porque el porcentaje de vacunación todavía no es lo suficiente como para poder impactar. Así que eso enfatiza la necesidad de seguir cuidándonos. Bueno, estamos esperando en estos días una nota oficial del mecanismo COVAX para todos los países que han suscrito el acuerdo. Esa nota va a referenciar específicamente el volumen que va a llegar al Paraguay y la fecha específica. Entonces yo voy a estar socializando con la ciudadanía, con todos ustedes, tan pronto me llegue eso. Aparte también estamos esperando el cronograma del Fondo de Inversión rusa y seguimos también en negociaciones con otras fabricantes de vacunas. Así que esperamos poder anunciar también pronto. Vamos a compartir con ustedes la noticia tan pronto la tengamos. Bueno, yo puedo decir una proyección educada. Yo creo que dentro de los próximos 4 meses nosotros vamos a tener 300.000 dosis acá en Paraguay de vacunas. Eso viendo las previsiones. Eso es viendo lo que tiene que ver con la previsión del mecanismo COVAX para el Paraguay, la asignación que se dio mes a mes. Desde el mes de marzo hasta junio probablemente. Y el segundo semestre del año estamos convencidos de que el proceso de logística va a mejorar sustancialmente porque va a haber más vacunas que hoy están un poco rezagadas y que van a ser aprobadas. Bueno, también habló la dueña de casa, la doctora Yolanda González, directora de este hospital, que acompañó de cerca también y explicó cuál va a ser el proceso. No es una cuestión así tan rápido como uno pensaría. Más que nada por el proceso de descongelamiento, el tiempo que lleva. Entonces, esto va a llevar sus días y probablemente sea en el transcurso de esta semana. Esto nos comentaba justamente la doctora Yolanda González. Uno de que esté inscripto, obviamente, vamos a ir filtrando si encontramos algo raro. O sea, eso vamos a estar atentos. No que pase cosa como en Argentina que de repente vacunen gente de 20 años. Nos conocemos todos. Así que vamos a estar atentos a eso, al menos en el Hospital Nacional. ¿Dónde van a publicar, directora? Yo creo que el Ministerio va a publicar la web y nosotros le vamos a pasar diariamente. Esperemos que en 5 días terminemos. ¿En cuánto insumos que están, directora? En cuanto a insumos, hasta el sábado hemos recibido insumos que prácticamente hacía 6 meses que no teníamos, así como la furosemida, el enalaprilato. Hemos recibido atracurio y esperemos seguir recibiendo en forma regular. ¿Hasta cuándo darían los insumos que recibieron? Y semana a semana es. O sea, es así porque seguro tienen que repartir en otros lugares. Pero ellos priorizan de una u otra manera el Hospital Nacional que tiene. Hoy tenemos más de 110 pacientes internados por COVID. Bueno, esto es lo que respecta al Departamento Central, pero vamos hasta el Alto Paraná para contarles también este inicio de la vacunación en la zona este del país, porque el doctor Hugo Kunzle, director de la 10ª región sanitaria, informó que inicialmente fueron vacunadas 5 personas, de las cuales 2 son médicos y 3 son enfermeros. El funcionario explicó que algunos de ellos ya tuvieron COVID-19, sin embargo, ya pasaron 6 meses desde que fueron diagnosticados con la enfermedad y hoy ya pudieron ser vacunados. En Alto Paraná, el primer inmunizado fue el doctor Pablo Cabras, jefe de terapia intensiva del IPS. Comienza una nueva etapa dentro de esta pandemia que estamos enfrentando a nivel nacional. Y bueno, muy contentos porque iniciamos la etapa de la vacunación. Luego de semanas de preparación, de capacitación,
con un nuevo sistema de vacunación a una temperatura diferente a lo que estábamos acostumbrados en cuanto a mantenimiento y distribución de las vacunas. Y bueno, vacunarle hoy a nuestros compañeros que están en la primerísima línea de batalla, que son las unidades de terapia intensiva y también nuestro pabellón de contingencia del Hospital Integrado Respiratorio, Ministerio de Salud, Instituto de Previsión Social. Es algo que nos pone muy contentos, esperanzador, para que continuemos con nuevas adquisiciones de más vacunas y bueno, pronto ya estemos vacunando a todo el personal de salud y iniciemos la vacunación ya con la población en general. ¿Quién va a ser la primera persona, doctor? Es nuestro jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Integrado Respiratorio, el doctor Pablo Cabral, una persona que siempre estuvo al frente desde el inicio de esta pandemia. Anteriormente era jefe de terapia intensiva del IPS y posteriormente asumió la responsabilidad de todo el Hospital Integrado, de todos nuestros pacientes respiratorios COVID. Lastimosamente tenemos que hablar de otro fallecido, un profesional de blanco, joven por cierto, 35 años. Así mismo, una persona bastante querida, apreciada. Él regresó recientemente de Río de Janeiro, donde estuvo residiendo por 5 años, donde fue a capacitarse. Y bueno, luego de semanas y prácticamente más de un mes de lucha dentro de la unidad de terapia intensiva, se produjo su deceso en el día de ayer, algo que golpeó bastante fuerte nuevamente al personal de salud aquí de la zona. Hablamos de 10 fallecidos de lo que va la pandemia ya en el área de salud. Asimismo es una verdadera sensación que nos afecta, tener que despedir a los compañeros, personal de salud de años, gente muy comprometida con la población en general. En Foz de Iguazú hay un aumento ya de semanas, un aumento sostenido de los casos confirmados y también de ocupación de camas. Y lo que ellos nos refieren es que el 30% son de personas que provienen del lado paraguayo, pero son brasileños. Son gente brasileña que viven en este lado, principalmente en las colonias del interior, y son gente que normalmente pasan el puente para hacer usufructo del sistema unidad único de salud del Brasil, porque tiene esa facilidad. Estaremos en reunión nosotros en el día de hoy o tal vez mañana con la gente de Vigilancia de la Salud del municipio de Foz de Iguazú para entablar un diálogo y un trabajo más cercano con ellos. El día de ayer ellos emitieron en la municipalidad, quien tiene esa autoridad, nuevas medidas sanitarias, restricción total de la circulación desde las 23 hasta las 5 horas, cierre total de todos los comercios y bueno, son medidas mucho más duras por 14 días para tratar de disminuir la cantidad de casos que están teniendo en este momento. El pedido de PCR negativo para los paraguayos que van de compra, ¿eso va a ser así, doctor? Porque es la pregunta que recibimos también. Bueno, es un pedido puntual que hizo la prefectura de Foz de Iguazú, la municipalidad, al gobierno federal de Brasilia. Ellos están, y nosotros también estamos esperando eso para ver cuál va a ser el procedimiento de paso de la frontera. Bueno, este mismo día histórico también se repitió, pero en el sur de la República, en el departamento de Itapúa, con las primeras vacunas que llegaron justamente allí en la capital departamental. Y bueno, tras su llegada comenzaron las primeras inmunizaciones. El primero en recibir la dosis de esta vacuna fue el doctor Oscar Vodker, que es el director precisamente de la unidad de terapia intensiva del hospital de referencia allí en Encarnación. El segundo fue el médico terapista Héctor Zarza y el tercero, el licenciado de enfermería Ricardo Rivas. Así también este importante departamento, esta ciudad en el sur, repitió lo mismo que acontecía en la zona de Itagua, también en Alto Paraná y en la zona de Itapúa, con la inmunización del personal de primera línea, aquella gente que está trabajando en terapia intensiva. Mientras tanto, también continúa la repartición de las dosis en otras regiones sanitarias. Recordemos, las siguientes son Concepción, Cordillera, también Caguazú. Y lo propio ocurría en el departamento de Concepción, porque estamos viendo ahí precisamente la llegada de las primeras 100 dosis al departamento. La primera región sanitaria pone a conocimiento que el martes 23 inicia la vacunación contra el COVID-19 en personal de salud
del Hospital Regional a las 7:30 de la mañana. Siguiendo los lineamientos del plan de vacunación y teniendo en cuenta la disponibilidad limitada de la vacuna, en esta primera etapa serán vacunados todo el personal de salud que se haya inscrito en la plataforma Vacunate y que esté cumpliendo funciones en el nivel de mayor riesgo de exposición, según disponibilidad de vacunas. Personal con otras funciones, personal encargado de extraer y procesar las muestras en la sala COVID. Esto va a ocurrir mañana a las 7:30 de la mañana en el Hospital Regional de Concepción. Así que bueno, también se aplica aquí este sistema de espera después de la aplicación para observar precisamente a cada paciente y posibles reacciones. Vamos a otro tema porque ya está detenido y también imputado por homicidio doloso el sospechoso de ser responsable de la muerte de Olga Feliciangeli. El hombre ya tiene antecedentes por asaltos violentos y pesaba sobre él una orden de captura. Tuvo que haber sido remitido al penal de Tacumbú en mayo del año pasado. Matías Bilbao Fasardi, el supuesto autor del asesinato de la señora Olga de Jesús Feliciangeli, tendría un modus operandi para varios hechos de robos agravados que le son atribuidos. Él mismo recorrería zonas de casas residenciales, ingresa a robar sin ningún tipo de arma en mano y utiliza lo que encuentra a su alcance. Durante el allanamiento fue incautado el teléfono tablet de la vivienda de este ciudadano que guardaría relación con la propiedad de la señora Olga Feliciangeli. También se incautó una remera, atuendo deportivo con la inscripción de Olimpia, con número 7, lo que se ha identificado en la escena próximo al lugar del hecho. La zapatilla entre dedo color blanco, que también se identificó en la zona del hecho. Y después también se han incautado otros objetos más que guardaría con otros hechos que se está investigando en este momento, que también tienen misma característica de hechos de violencia que se ha cometido en otros atracos. Es un ladrón solitario y que ingresa en la vivienda en forma aleatoria. Él recorre a la mañana y mira la vivienda y en donde él cree que puede encontrar algo, ingresa directamente. Hasta este momento nosotros no estamos encontrando un vínculo con otra persona, pero no obstante vamos a seguir la investigación. Creemos por los signos de defensa que tuvo la víctima, se defendió de ella o resistió al ataque. El presunto autor nunca porta armas, solamente utilizan las armas que encuentran en el lugar mismo. La hipótesis que tenemos es el cuchillo de la casa. En el otro hecho también él utilizó el arma que encontró en la escena. Para ingresar dentro del predio de la vivienda, trepó por el muro o el medidor de la ande. De ahí pasa sobre la muralla y pasa por encima del muro medianero e ingresa dentro de la propiedad privada. En la restricción no se observó ninguna violencia en la puerta. Puede que tenga capacidad para abrir o que tenga conocimiento de cerrajería o que las víctimas haya dejado no llaveada la puerta. ¿Familiares de la señora Olga reconocieron esta tabla? Sí, reconocen como la de su hermana. La jueza Hilda Benítez fue la que decretó la prisión preventiva de este joven por el caso de homicidio doloso. Él mismo dijo que quería volver al pabellón Libertad de Tacumbú, donde ya tiene un oficio debido a que en los últimos meses también pasó sus días en ese lugar. Se decretó la prisión preventiva, se ordenó su traslado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o la institución que considere pertinente la Dirección de Institutos Penales del Ministerio de Justicia. Se calificó su conducta en calidad de autor dentro de las previsiones del artículo 105 del Código Penal. Manifestó y solicitó ser remitido a Tacumbú al pabellón Libertad, donde él
habría estado por cierto tiempo y habría salido en el mes de abril del año pasado. Nos manifestó de que en el pabellón Libertad él se manejaba en el oficio de carpintero, el cual aprendió allí y quería volver justamente a esa dependencia a los efectos de poder proseguir dicho oficio. ¿En qué situaciones es que él tenía rebeldía en qué causa? Hurto agravado y robo agravado. Pero aparte ya había tenido... Había tenido procesos que se encuentran en los juzgados penal adolescente cuando era adolescente y también en los juzgados de ejecución por violencia familiar, posesión de drogas, también tenía por hurto agravado. Es decir, era un adolescente que ya estuvo dentro del sistema penitenciario desde adolescente. Manifestó que desde los 11 años consume cocaína y que él fue abandonado por su familia. Al hecho del cual es objeto de investigación en este momento no quiso manifestarse. El joven de 23 años cuenta con otros antecedentes por robo agravado y también violencia familiar. En su poder al momento del allanamiento realizado el pasado sábado tenía una tablet que fue reconocida como propiedad de los Feliciangeli. También encontraron ropas que coinciden con imágenes de circuito cerrado y serían las mismas que fueron utilizadas al momento de trepar murallas y portones para llegar hasta la habitación. Suponen que la señora ahora fallecida se habría resistido. Es por eso que su muerte se dio de forma tan violenta. Bueno, damos seguimiento a este tema porque hubo importantes novedades. Fernanda Chamorro está en la sede de tribunales. Fernanda, contigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, Carlos, el saludo también para los televidentes. Y además de tener esto que ya mencionábamos en el material anterior, la prisión preventiva que le fue decretada a Matías Bilbao Fasardi, también empiezan las interrogantes con respecto a los antecedentes de este joven. Si bien es cierto, se habla de que es un ladrón que recorre supuestamente varias zonas, principalmente residenciales, mira las casas, intenta ingresar a robar, suele trepar incluso murallas, portones o intentar forzar las puertas. Finalmente llama la atención con respecto a sus antecedentes penales. ¿Qué fue lo que pasó en los últimos meses? ¿Y esto por qué? Mencionaba en el material y en la entrevista a la jueza Hilda Benítez que el joven manifestó en la audiencia de imposición de medidas haber dejado la penitenciaría de Tacumbú en el mes de abril y es por eso que quería volver, abril del año 2020. Pero también tenemos una resolución de mayo del 2020, un mes después nada más, firmada por la jueza Lizy Sánchez, que nuevamente decretaba la prisión de Matías Bilbao Fasardi. Él tenía que estar cumpliendo esta resolución judicial en la penitenciaría de Tacumbú. ¿Qué pasó? Vamos a escuchar a continuación lo que manifestaba la jueza Lizy Sánchez. Ella dice, no sabemos en qué momento es que este joven, después de haber tenido la orden de prisión preventiva nuevamente para Tacumbú en mayo del año pasado, volvió a dejar la prisión. Escuchemos. La prisión de Bilbao, pero ¿qué hacía libre? ¿Qué otra disposición se contrapuso a la suya? Esa es la interrogante. Hay que aclarar que el expediente que radican de mi juzgado es por violación de la cuarentena, conocida de esa manera. Esto fue dictado en auto de prisión en su momento por la juez que estuvo de guardia, que es la doctora Clara Ruiz Díaz, y expresamente en su parte resolutiva la misma manifestaba que por 10 días esta persona quedaría en la comisaría número 19 y si no había una resolución en contrario, entonces debería de ser remitida a la penitenciaría de Tacumbú y por supuesto comunicar al juzgado a mi cargo porque la causa iba a quedar conmigo. El día jueves justamente de la semana pasada esta persona debería de tener una audiencia preliminar en el juzgado de garantía 6 y no se presentó. Entonces en conversación con el defensor me manifiesta que consultado con el sistema de la penitenciaría le habían informado que él no se encuentra en el penal de Tacumbú. Esto, por supuesto, llamó poderosamente la atención y bueno, hagamos las averiguaciones internas primero por nuestra parte que había ocurrido. Amanecimos el viernes ya con el
Inmediatamente a eso, hoy estamos juntando papeles, viendo un poco con atención permanente también qué pasó acá, y nos encontramos de que esta persona documentalmente nos dice que debería de estar en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, porque si la causa, la resolución fue de fecha 17 de mayo del 2020, los 10 días se cumplía el 27 de mayo y no obra en nuestros registros informáticos resolución en contrario dictado por este juzgado. Y más aún, repito, ¿verdad?, que el jueves de la semana pasada deberíamos de haber tenido esta audiencia. Entonces, la primera diligencia ordenada por el juzgado es saber de la comisaría jurisdiccional en qué fecha real y efectivamente esta persona fue trasladada al centro penitenciario, que envíen las constancias al respecto. Y si no fue así, ¿cuál fue el motivo o razón o orden, verdad?, que hizo que esta persona abandonara la sede policial. Hasta el momento, una respuesta, algo que les hayan mencionado desde la comisaría 19, jueza. Aún no, porque di un lapso de 2 horas para que me remitieran por escrito, ¿verdad?, este informe. O en su caso, si es que lo remitieron, entonces también recabaría informe del centro penitenciario a los efectos de que me digan también por orden y disposición de qué juez fue puesto en libertad esta persona, en atención a que en el juzgado a mi cargo no tiene medida en contrario. Solamente usted podría haber emitido una orden que se contraponga a la suya, u otro juez pudo haber intervenido. Es lo que justamente, no, en la causa en la causa de la pandemia, como nosotros le decimos, nosotros por Corte Suprema de Justicia estamos designados 3 jueces para las causas de depuración. En el caso el primer turno lo tiene el doctor Alcides Corbeta, el segundo turno lo tengo yo y el tercer turno lo tiene el doctor Julián López. Esta causa fue sorteada para el Juzgado Penal de Garantías número 6, ¿verdad? Y sería segundo del Juzgado de Depuración. Entonces, debe estar en el sistema, ¿verdad?, si es que esta persona fue beneficiada con alguna medida alternativa, ¿verdad?, a la libertad, debe de figurar en el expediente electrónico. Y es esa información la que yo no registro. La notificación para su comparecencia se hizo a la penitenciaría. Pudo haber sido liberado de la comisaría, como también pudo haber sido liberado desde el penal de competencia. En esta causa. En esta causa. No. Es más, conforme a los registros que estamos teniendo de antecedentes judiciales, esta persona tiene 2 búsquedas por rebeldía. Una es del 29 de julio del 2020 y otra es del 27 de agosto del 2020. Ahora, el AI de auto de prisión de este juzgado es del 17 de mayo del 2020. Es decir, de cualquier manera, esta persona no podría haber estado en libertad. ¿Qué pasó y por qué estaba libre este hombre que finalmente concretaba este robo y también el asesinato de la señora Olga de Jesús Feliciángel? Y es la pregunta que ahora incluso desde estrados judiciales se hacen las principales autoridades, porque ya escuchaban bien claro lo que manifestaba Lizy Sánchez. Ella por lo menos no ordenó una revocatoria de la prisión preventiva, no le ordenó levantar esa medida en específico, ni tampoco dispuso algún tipo de medida alternativa a la prisión. A eso, a esta causa de violación de la cuarentena, también se suma el estado de rebeldía en otras 2 causas anteriores en las que se encontraba también involucrado Matías Bilbao Fasardi. Estamos hablando de casos relacionados a hurto y hurto agravado, específicamente lo que tiene que ver con este chico. ¿Qué pasó? ¿Hubo una mano negra en algún momento en todo este proceso? Se llegó a escapar este joven de la comisaría 19, en donde él tenía que pasar solamente unos días en reclusión y después ser remitido a Tacumbú. Es la pregunta que nos hacemos ahora. Y mismo, Fernanda, muchas dudas acerca de este caso que, bueno, termina con este desenlace fatal. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por este reporte, y son preguntas que sí o sí requieren de una respuesta para tratar de entender cómo un delincuente tan peligroso estaba por las calles deambulando, cometiendo hechos delictivos y finalmente termina con un crimen.
Exactamente, y vamos a ver finalmente lo cierto y lo concreto. Lastimosamente estamos hablando de que si el sistema funcionaba así como lo mencionaba Lizzy Sánchez, si se cumplían todas las medidas tal cual, hoy podríamos estar hablando de completamente otra historia, o sea, de una situación que ni siquiera hubiera ocurrido, el robo con esta derivación fatal. Un hombre que nos decía incluso en el material anterior que actuaba solo, no tenía armas porque justamente no quería llamar la atención de efectivos policiales porque él tenía una prohibición de portación de armas, entonces él no utilizaba arma de fuego, no tenía cuchillo en mano, se iba, ingresaba a la casa, trepaba al portón, puerta, lo que sea que encontrara y directamente ahí utilizaba algún arma contundente. Mismo hecho, o sea, el mismo modus operandi que habría utilizado este chico en esta situación con la señora Olga Feliciángeli ya se había dado hace un par de semanas con un trabajador de la construcción, a quien también le logra apuñalar, pero este hombre se salva y cuenta la historia, hace la denuncia y también era otro caso por el que él estaba siendo buscado. Asimismo, cuando el sistema no funciona, ¿cuántas veces hemos visto de gente que ha cometido, detenida infraganti, hechos delictivos, pero finalmente en los registros figuraban que tendría que estar con prisión domiciliaria? Pero lo que menos hacía era cumplir eso y finalmente terminaban cometiendo hechos delictivos. Gracias, Fernanda. Gracias por este reporte desde tribunales. Hasta luego. Hasta luego. Y precisamente, hablando de hechos de violencia trágicas en estas historias, porque me voy a referir a otra y tiene que ver con un joven profesional que terminó muerto. Esto tiene que ver con un intento de robo que terminó finalmente en homicidio. La víctima en pantalla. Este joven veterinario fue sorprendido por delincuentes o un delincuente, aún no se sabe muy bien, al llegar a la casa de sus padres en la zona de J. Augusto Saldívar. Aparentemente se habría resistido al robo. Ya estaba prácticamente en la propiedad de la familia, de los padres, quienes no estaban en la casa. Finalmente recibió varias heridas con cuchillo que acabaron con su vida. La víctima regresaba de la ciudad de Quindú a su hogar, ubicado en J. Augusto Saldívar, pero se encontró con la desagradable sorpresa de que un ladrón estaba dentro de la casa. Tratando de impedir el robo, el joven comenzó a forcejear con el delincuente, que contaba con un cuchillo que utilizó para provocarle varias heridas y finalmente una estocada a la altura del pecho que le provocó la muerte. Un poco más tarde, llegó el padre y encontró a su hijo tirado en el patio. Tenemos un caso de posiblemente homicidio. El padre llegó a las 17:40 horas aproximadamente y encontró a su hijo tendido en el patio trasero. Aparentemente, según lo que se está investigando, un adicto posiblemente se encontraba dentro de la vivienda y la víctima fatal ingresó a la vivienda y le encontró adentro. Aparentemente hubo unos forcejeos y posiblemente le aplicó una herida punzante en el pecho. ¿Solamente una herida tiene él? Solamente presenta una herida punzante en el pecho, además de los rastros de golpes en el rostro y en el brazo. ¿Tiene signos de haber peleado? Sí, en la vivienda mismo adentro también se puede observar de que hubo un forcejeo, una pequeña pelea. Y ¿adentro de la casa o en el patio? El autor posiblemente ya estaba dentro de la vivienda y cuando llegó esta persona le encontró ahí adentro y ahí que se encontraron y a raíz de la herida que tiene, él mismo posiblemente intentó salir otra vez afuera y ya cayó ahí en el patio trasero ya quedando sin signos de vida. Algunos vecinos escucharon la pelea y salieron a observar, pero la tupida maleza les impedía ver mejor. Uno de los testigos observó a un joven salir corriendo del lugar. Algunos manifiestan que vieron a una persona de estatura baja que salió corriendo. Como se ve acá, al costado de la vivienda se observa un pequeño pasillo, un pequeño camino que utilizan los vecinos ahora para pasar al otro lado. ¿Imágenes de circuito cerrado? Imágenes estamos tratando de recabar ya ahí en la parte trasera, según los vecinos, el supuesto autor corrió hacia la parte trasera, no salió hacia la ruta.
¿Hacia dónde están los circuitos? Acá en la parte de enfrente de la casa sí tenemos varios circuitos, pero el supuesto autor corrió hacia atrás. Agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional llegaron al sitio para recoger todas las evidencias que ayuden a identificar al criminal. Amigos de la víctima también llegaron rápidamente y lamentaron lo ocurrido, destacando las virtudes del joven que trabajaba como médico veterinario. Bueno, damos seguimiento a este caso porque también hablaron familiares de la víctima en este caso. Una persona muy querida en el barrio también, un profesional destacado que lastimosamente vino a encontrar este suceso en su propia vivienda. Exactamente, se habría resistido a la información más resaltante que surge en base a la investigación y finalmente con un par de estocadas terminó falleciendo. Hoy habló Crescencio Noguera, que es el tío de la víctima. Un Crescencio Ndere, Segurilanda Peto, Paijave, ten tablet, ten celular, abeco o gabe. Celular, algunas joyitas de la mamá y esas cosas, lo que no se pudo más encontrar. Pero revolvió todito la pieza. ¿Qué pico lo que van a tener ellos? Somos pobres nosotros, ¿verdad? Y ellos son un desgraciado, ¿verdad? Tem bicachero, dono, y qué un bicachero, un simple, ¿cómo te digo? Ladroncito. Así es. Y escuché que una señora le vio al muchacho saliendo con el cuchillo en la mano, ensangrentada. O sea, que podría haber salido por el frente otra vez después de cometer el crimen. No, y mi sobrino ya abrió ahí enfrente. Va a salir por ahí ya. Y hay algunas personas que le vio con el cuchillo ensangrentado en la mano de... Don Crescencio, explícanos un poco. ¿Hay posibilidad que acá por el fondo se pueda ingresar a la casa? Sí, se puede. Te voy a mostrar. Bueno, entonces lo que ustedes creen es que este ladrón ingresó por la parte de atrás. ¿Y cómo consiguió abrir la puerta de la casa? Acá está el portón. A ver, ¿eso conduce a dónde? ¿A la calle? Ahí en la calle, ahí. Calletita. Ya, muy fácil ingresar hacia acá. Muy fácil ingresar. Muy fácil. Aparte, muchas plantas no se lo va a ver. Muchas plantas, acá hay un bosque también. Ahora, ¿cómo ingresa a la casa? Porque imagino que estaba llaveado, no sé si tenía candado, don Crescencio. No, pero ellos forcejearon ahí, rompieron todo ahí para quitar. O sea que, pero él llegó a ingresar adentro. Adentro, pero de aquellos lados, de este lado ingresó. Y entonces ya se encuentra con tu sobrino adentro de la casa. Con mi sobrino adentro de la casa ya. Eso es lo que pasó. Bueno, después llega el papá de Paul y lo encuentra aquí ya tendido en el patio. Tendido ya, muerto ya. Muerto ya. Presentaba una herida en el pecho. Una herida en el pecho, en el corazón mismo, dijo el forense. Bueno, me imagino que ustedes como familiares, don Crescencio, están expectantes de lo que pueda arrojar la investigación. Todo para usted indica a un hecho de robo porque según usted no tenía ningún problema. No, él no tiene ningún problema. El muchacho mimado por el vecino. Él juega fútbol, todo. Tiene muchos amigos y solamente yo quiero justicia para mi sobrino y para mi hermano también, para la familia. Estamos todos acá nosotros. Mi hijo ese que está ahí es un arquitecto que viene de Ciudad del Este junto a su primo. Y nosotros... ¿Este portón con qué se suele trancar? Eso yo no sé con qué va a ser tranca. Parece que tenía candado y ese candado rompieron todo ahí. La información que tiene que solamente una persona ingresó. Dice dos, pero un morocho, dice la señora. Escuché un cuentito ahí, ¿verdad? Vecinos. Pero ellos no se daban cuenta también qué es lo que estaban pasando. Eso nomás. Bueno, y después él ya sale porque tu sobrino ya había abierto la puerta. Había abierto la puerta y ellos salieron por ahí. Y por lo menos murió ensangrentado, a lo mejor no sé. Pero dijo el forense que le clavó en el corazón. ¿A qué hora le encontró tu hermano? Y él sale a las 5 de su trabajo y viene acá a encontrar a su hijo acá. Bueno, qué difícil habrá sido ese momento que ambos padres regresaban a la casa y encuentran al hijo ahí en el patio de la casa totalmente ensangrentado, casi muerto porque todavía no había fallecido. Finalmente, horas después, se confirma su deceso ya en un centro asistencial. La violencia
en su máxima expresión, en lo más extremo posible, donde un delincuente termina acabando la vida de un profesional, de un joven trabajador querido en el barrio, en la familia, y hoy finalmente enluta a toda esta gente de J. Augusto Saldívar. Así mismo, Carlos, son las 13:53, es momento de hacer una breve pausa, enseguida seguimos informando. Vamos a hablar de este caso gravísimo que se dio este fin de semana, que fue viralizado por redes sociales. Otro caso de intento de feminicidio se dio en nuestra capital. La víctima estaba siendo retenida contra su voluntad por su expareja, un militar de bajo rango quien usó un cuchillo en contra de la mujer. Esta pudo escapar de milagro y subir a otro vehículo de otros conductores mientras tanto, que vieron lo que pasaba y que se acercaron al lugar. Suman y siguen los casos de violencia extrema en contra de las mujeres. Era medianoche sobre la avenida Sacramento y pocos vehículos circulaban por la zona. Afortunadamente, dos automóviles observaron el forcejeo de una pareja y decidieron quedarse a ayudar. En esta oportunidad, una joven pudo zafar de su agresivo exnovio, que le envió mensajes de amenaza, incluso con una foto de un cuchillo táctico, que además usó en medio de la discusión y lo puso en el cuello de la víctima, que para escapar tuvo que tomar el arma blanca desde el filo, cortándose varios dedos. Tras ser socorrida, llegó hasta la comisaría 12 a realizar la denuncia, sitio al que la siguió el ofuscado militar, que terminó detenido. Cuando ellos estaban viniendo caminando, él tenía su mano por la cintura de la chica, pero como si, o sea, se note que tenía el cuchillo o algo por la cintura de ella. Y la agarraba de esta manera y diciéndole no vayas a hacer nada, o sea, eso es lo que se notaba, ¿verdad? No te vayas a mover, o sea, algo así, ¿verdad? Entonces, cuando él intenta irse al otro lado, yo le digo que sí queda ahí, que no se mueva, y la chica se logra subir y ellos ya van. Sí. Ellas se van hacia la comisaría. Entonces yo me giro para ver dónde está el hombre y sale corriendo, ¿verdad? Y ellos, bueno, dejo que ellos se vayan, me quedo un rato más para ver que el tipo no venga hacia nosotros otra vez. Y entonces retomo la marcha. Y en eso, a la altura de IPS, yo estaba por el carril izquierdo y veo a lo lejos que viene una camioneta a toda velocidad. Sí. Y bueno, como buen conductor, que es lo que se debería hacer, me pongo a la derecha para que él me pase. Pasando ya el semáforo que sería de la salida de IPS, ya en la segunda parada, digamos, me bocina la camioneta, se pone a mi lado y hace este gesto, o sea, como si fuera que saca algo. Sí. ¿Verdad? Y yo miro rápido y no vi lo que tenía en la mano, pero obviamente no iba a poner en riesgo mi integridad, como ya dije, ni la de mis padres. Sí. Acelero lo más que puedo y le dejo muy atrás a la camioneta, pero muy atrás. Entonces ya llegando a Molas López, que sería una cuadra antes de la comisaría, me percato que la pareja todavía no había llegado. Yo no sabía que iban a ir a la comisaría, ¿verdad? Pero mi papá apenas pasa eso me dice, rápido, nos vamos a la policía, rápido. Y entonces ellos doblan, ¿verdad? Ahí a la mano derecha y se estacionan. Yo le hago todo el juego de luces, me pongo al lado de ellos y le digo a la chica, cuidado porque él nos está siguiendo y tiene algo en la mano, no vi bien qué es. Rápidamente, el Ministerio Público tomó cartas en el asunto e imputó al militar por tentativa de feminicidio. Formulamos imputación, encontramos suficientes elementos, el cuchillo fue incautado por la gente de la Policía Nacional, ya se encuentra también en poder del Ministerio Público para el análisis correspondiente y también contamos con fotografías de las lesiones de la víctima y ya con estos elementos se formula imputación por el tipo penal de feminicidio previsto en el artículo 50 de la ley 5.777/16 en grado de tentativa. ¿A qué se refiere esto? Que se usa un elemento apto como para producir un daño en la vida o la integridad física de una persona, colocado en un lugar, una zona vital, cualquier corte que pueda producir en la zona del cuello puede abarcar o dañar una vena o la aorta que tenemos en esta zona y provocar la muerte. Cada vez son más frecuentes casos como este,
Y es hora que se tomen acciones inmediatas para evitar que siga aumentando el número de mujeres asesinadas por estos violentos que no tienen más remedio que pasar el resto de su vida en la cárcel, ya que representan un peligro para toda la sociedad. Bueno, y lamentablemente la siguiente historia tiene que ver con un hecho de violencia, pero en esta ocasión son dos mujeres las protagonistas. Fíjense, son ellas. Esta violenta pelea dejó como resultado a una de ellas hospitalizada tras recibir heridas cortantes de arma blanca, porque la de remera de color rosado, el de la derecha, la que tenía la cartera, tenía un arma blanca en la mano. Bueno, esto donde ocurrió en los alrededores de la Feria Municipal de la ciudad de Encarnación. ¡Dios mío! Mira. ¡Qué loco! ¡Ah! ¡Quítale el cuchillo! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡No! Dos mujeres con arma blanca en mano se enfrentaron de forma violenta aquí alrededor de la Feria Municipal de Encarnación. Transeúntes captaron el momento del hecho. Una de ellas terminó hospitalizada. Hemos recibido denuncias a través del sistema 911 sobre el supuesto hecho de una riña. Inmediatamente el personal interviniente se constituyó en el lugar donde dialogó con unas personas y encontraron en la capa asfáltica tendida una persona de género femenino quien estaba ensangrentada, ¿verdad? Se procedió a auxiliarla inmediatamente hasta el hospital regional y posteriormente, tras las averiguaciones correspondientes, se llegó a la supuesta autora de este hecho, quien en el momento estaba en compañía de su pareja, procediendo a la aprehensión de los mismos y trasladado a la comisaría para poner a conocimiento del Ministerio Público. La aprehendida se trata de Marta Beatriz Alfonso Villar, paraguaya mayor de edad, domiciliada en el barrio Jardín de Camburetá, y la víctima en este caso se trata de la señora Antonia Agüero Mereles, paraguaya mayor de edad, domiciliada en el barrio San Pedro de esta ciudad. Y la misma fue auxiliada hasta el hospital regional donde recibió la asistencia médica y, según tengo entendido, posteriormente recibió el alta. Una violenta riña entre mujeres. Sí, se pudo observar en grabaciones de algunas personas que estaban en el lugar, quien grabó en su aparato celular el momento de la agresión entre ambas mujeres. No, en esos casos la policía no dialogó con la misma referente a ese aspecto, ¿verdad? Nada más se hizo la intervención correspondiente y comunicación al Ministerio Público. Afortunadamente la víctima no reviste gravedad. Luego de ser asistida en el Hospital Regional de Encarnación, horas después fue dada de alta. Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar nunca más. Aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Bueno, fue la información del fin de semana, tiene que ver con este evento de matrimonio de una familia muy reconocida, de mucho caudal económico, que finalmente terminó con una intervención fiscal. Vamos a tener los detalles en instantes, incluso ya saben cuál de los artistas argentinos participó de este evento. Le cantó a los novios mientras bailaban. Exactamente, y ojos que no ven de parte de las autoridades.
Vamos a darle seguimiento con este caso de violencia, de feminicidio en grado de tentativa, que fue lo que caratuló la Fiscalía con el caso de este militar de la Marina, que fue, bueno, responsable de este ataque, la mujer rescatada por algunos samaritanos de buen corazón que la alzaron en un vehículo, le llevaban a la comisaría. Igual el tipo les seguía hasta la unidad policial. Finalmente quedó detenido. Pero Leila Jiménez está dando seguimiento ya a esta historia en la sede de Fiscalía. A ver, Leila, comentanos, por favor. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Juan, buenas tardes. Estamos específicamente en la Fiscalía de Lucha contra la Violencia Familiar porque justamente esta joven se presentó a declarar el día de hoy cerca de las 12:30 aproximadamente. Hay que decir que el hombre, en este caso Cristian Daspet, ya está imputado por tentativa de feminicidio y ahora vamos a escuchar la versión de ella porque esto ocurría el día viernes en horas de la noche cuando vos estabas dando una vuelta con un amigo. Sí, así mismo. Yo quedé con salir con unos amigos, estábamos hacia limpio, yo ya estaba volviendo ya con mis amigos, me estaba llevando a mi casa. Cuando llego a mi casa me percato de que hay una camioneta enfrente de la casa de mi hermana que está ahí al lado de mi casa nomás. ¿A qué altura más o menos? ¿Cómo? ¿A qué altura más o menos fue? Sobre la autopista en Iguazú. Bueno, yo le digo a mi amigo que pase de largo nomás porque justamente ya había tenido inconvenientes ya con él y le digo que pase de largo para que no haya problema de nuevo. Y le digo que me lleve a un otro lado donde yo pueda agarrar un Uber y volver a mi casa nomás por mi medio. Bueno, entonces llegando hasta Sacramento y España le digo que me baje ahí en la estación de servicio en la Petrobras que está al lado del Casino Asunción. Ahí me baja y le digo que se vaya él nomás ya y a lo que yo voy a tomar un Uber nomás. Entonces se va él y ahí me pregunta, me escribe Cristian y me dice que dónde estoy. Y bueno, como que ya estoy ya en la estación de servicio, entonces le digo, estoy acá, le mando la ubicación y viene junto a mí. Pero antes de eso yo le digo que me prefiero irme nomás en Uber. Y bueno, como ya viene ya entonces junto a mí, entra a la estación de servicio, me dice para que me suba con él y bueno, me subo, accedo a irme. Llegando hacia el colegio Aula Viva más o menos, él ya empieza a ofenderme, me empieza a echar en cara que yo siempre salgo con mis amigos, que no le gusta, me dice que muchas ofensas realmente me estaba empezando a decir. Después para su vehículo en costa, ahí en la vereda, y ahí se abalanza contra mí y ahí saca un cuchillo y pone por mi cuello. Entonces lo que yo hago, ahí me dice que si no es con él, entonces yo ya no voy a estar con nadie más, empieza a amenazarme. Entonces yo agarro el cuchillo con mi mano izquierda y trato de sacar. Y él estira de mí otra vez su cuchillo, ahí fue que yo me corto en la mano. Y se baja él del vehículo, se da la vuelta hacia el lado del acompañante y trata de tranquilizarme ahí. Me dice que me calme, que no me va a pasar nada, que no me va a hacer nada y que me va a llevar sana a mi casa. Y bueno, entonces le digo que sí, que se suba otra vez al auto y en lo que él se da otra vez la vuelta, entonces yo aprovecho para bajarme del vehículo y correr. Corro así unos 50, 100 metros más o menos y ahí él me alcanza, me agarra de mi cabello, me alcanza y me dice que me tranquilice, que no me va a pasar nada, que me va a llevar a mi casa, que no haga nada de lo que después me arrepienta. Y bueno, como ya me tenía ya en sus manos, entonces no me quedaba de otra, entonces que volver. Y como que él me estaba llevando más o menos abrazada, veo que viene un vehículo y yo le hago señas, o sea, saco su brazo de mí, le hago señas al vehículo para que me socorra. Bueno, ahí para el vehículo y él, asustado así, le dice que no le pasa nada a los que estaban conduciendo. Le dice que no pasa nada y yo ahí le muestro mi mano al conductor, le digo que por favor me ayude, que él me estaba tratando de matar. Y en lo que viene otro vehículo, ahí para también, ahí pregunta qué está pasando. Y ahí yo le vuelvo a decir lo mismo también y ahí me alzan en el vehículo y me llevan a la comisaría. Él en todo momento trató de amedrentar también a estas personas que te sacaron, digamos, de ese sitio. No, solamente le dijo que no estaba pasando nada, que era una simple pelea. Eso es lo que le dijo, no trató así de violentar contra ellos. ¿Vos ya no tenés ninguna relación con él?
No, ya no. ¿Hace cuánto que ustedes terminaron la relación? Hace un mes ya. Él ya en otras ocasiones mostró signos de violencia hacia vos. Violencia física no, siempre fue posesivo, celoso y quería ofenderme así. Violencia psicológica sí tuvo, ya fue ya en varias ocasiones, pero violencia física nunca. O sea, vos no pensaste lo que él pudo llegar a hacer, por eso es que también accediste a su vida, a su exactamente. con confianza. E inclusive cuando nosotros estábamos escribiendo, antes de que pase todo eso, él me había mandado una foto de un cuchillo que tenía, pero en ese momento yo no vi porque mi teléfono está configurado para que no descargue en el momento. Y yo al día siguiente, recién fue que vi ese cuchillo. Si yo hubiera visto, ya que me mandó en el momento, ni siquiera me iba a subir en esa camioneta. Ahora, lo terrible de todo esto es qué hubiera pasado si es que realmente tampoco había personas a los alrededores que se percataron de lo que estaba ocurriendo y si es que vos no pedías ayuda. Exactamente, eso yo le agradezco muchísimo a esas personas que aparecieron porque si no llegaban a aparecer esas personas yo no estaría contando acá esta historia. Bueno, y de repente le animás también a otras personas a que realicen la denuncia, mujeres u hombres también en este caso que estén pasando por situaciones similares. Exactamente, yo le digo a todas esas mujeres que pasan por eso, a la primera señal de que su pareja está siendo violento, que le está celando demasiado, que le está controlando, que le revisa el celular, corran a la primera porque eso va a ser peor todavía. ¿Qué pensás ahora de todo esto? Él ya está imputado, con medida de prisión. Pero sí, exactamente, pero yo temo todavía por mi vida, tengo miedo de salir, tengo miedo de todo. Bueno, de repente va a ser un poquitito más difícil a partir de ahora también continuar con tu vida normal, ¿verdad? Exactamente, ahora ya va a ser más difícil porque, vamos a decir, todos ya saben, él tiene amigos y cosas así, no sé, ya para mí ya es difícil. ¿Cuánto tiempo de relación tuvieron ustedes? Oficialmente estuvimos hace un año, pero desde que le conozco es ya de prácticamente toda la vida. Fue mi vecino de muy chiquitito, ya había relación sentimental así de adolescentes. Pero oficialmente estuvimos hace un año. Te agradezco entonces por tu versión y tratando de resguardar también lo que tiene que ver con la identidad de ella, Carlos, y vamos a tratar de alejarnos un poquitito más aquí. Sí. Simplemente porque había leído yo justamente, porque llamó la atención esta historia en los medios de comunicación digitales principalmente el fin de semana, y en el relato decía que incluso la propia familia del presunto responsable de este ataque terminó yendo a la comisaría a, en cierta manera, presionar a la víctima que no haga la denuncia. ¿Es así también? Vamos a confirmarlo con ella. ¿Es cierto que la familia de Cristian fue incluso hasta la comisaría para tratar de presionarte y que no radique la denuncia? Exactamente, fueron a la comisaría, trataron de hablar. Conmigo ya no pudieron hablar, pero trataron de hablar con mis hermanos y ellos no quisieron hablar en ningún momento con ellos. ¿Qué les dijeron a tus hermanos? Realmente no sabría decirte qué le dijeron porque yo ya estaba, como te dije, ya estaba ya con el oficial, de ahí no podía salir yo porque estaba tomando mi denuncia. ¿Vos tenías también un relacionamiento constante con ellos? ¿Cuál era el tipo de relación que llevaban? Su familia, o sea, su tío exactamente vive cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, somos vecinos y siempre nos cruzamos con él y vamos a decir, siempre estamos en contacto con él. ¿Alguna otra pregunta, Carlos y Juan, que tengan de estudios? No, simplemente quería confirmar eso porque justamente hacía referencia a las crónicas de que la familia inmediatamente cuando se enteró del caso fue a intentar presionar para que no se haga la denuncia. Pero bueno, ya fue tarde. Más vale también que no haya hablado con esta familia. A ver, ¿qué dice el abogado? ¿Qué pasa a partir de ahora? Porque es una víctima, el hombre está ahora privado de su libertad. ¿Cuál es la expectativa? ¿Alguna medida? ¿Algún tipo de protección? Realmente ahora se viene el momento más difícil porque vivir en esa incertidumbre y en esa cápsula de temor permanente. Que es precisamente lo que ella estaba diciendo, Carlos. Y vamos a conversar con el abogado Blas Cabriza precisamente, bueno, para saber, abogado, ¿qué sigue a partir de ahora? Ella ya prestó declaración, declararon también otras personas. Buenas tardes. Hoy le presentamos a la víctima ante el Ministerio Público, quien valientemente
vino a contar cómo sucedieron las cosas. Ahora mismo estamos esperando, se ha dictado la orden de prisión preventiva contra el autor de este hecho y nosotros solicitamos, vamos a solicitar el peritaje de su vehículo, pues hay manchas de sangre en el vehículo y también del vehículo de la víctima, quien trasladó en el vehículo del testigo, quien trasladó a la víctima hasta la comisaría 12. Esa es nuestra primera acción y le solicitamos a la agente fiscal para que proceda de esa manera. Bueno, y decíamos, abogado, de repente para ella va a ser mucho más difícil ahora, por el momento, salir sola a la calle, continuar con su vida normal después de todo esto que pasó. Por supuesto, va a ser mucho más difícil, se tiene que cuidar. Ahora quedó con mucho temor, tiene miedo a todo, está muy choqueada. Y también de acá nosotros vamos a irnos junto a la psicóloga del Poder Judicial a fin de que la misma sea evaluada por la misma. ¿Ya se hizo un diagnóstico médico también? Se hizo un diagnóstico médico esa madrugada, vía oficio del Ministerio Público se va a solicitar, pues está en el hospital de trauma. Bueno, y también es importante lo que pudieron aportar también estas otras personas que la pudieron socorrer. Mira, gracias a esos testigos, yo creo que la víctima hoy puede contar su versión, porque este militar obró con mucha violencia, le puso un cuchillo en el cuello. La víctima, queriendo sacar el cuello del cuchillo, se ha cortado la mano y por eso hay manchas de sangre por todo el vehículo, inclusive por la ropa de la víctima. Muchas gracias entonces, doctor. Lo que estaban pidiendo también él como abogado, entonces lo que tiene que ver con el peritaje del vehículo de esta persona de Dasped, en este caso el imputado, y también el peritaje del vehículo, en este caso de la persona que socorrió a la joven. Ya nosotros estamos abordando también conversar con la fiscal Segovia, quien es la que lleva el caso, para que nos dé más detalles acerca de cómo va a continuar también todo este proceso contra el hombre y la investigación que tiene que ver también con la denuncia por violencia, Carlos. Claro, porque acá no termina, al contrario, acá recién comienza la historia, lamentablemente para esta mujer que va a vivir por mucho tiempo bajo la sombra del temor, la incertidumbre de no saber si cuánto tiempo va a estar preso, si por ahí termina saliendo en poco tiempo y no comete finalmente lo que advirtió y amenazó. Ahora comienza el calvario, lamentablemente, para esta víctima, que en muchos de los casos no encuentra la protección de un Estado que debería de cuidarlas, que debería de protegerlas, como la historia de aquel caso del novio brasileño, que no recuerdo en qué ciudad fue, aquí muy cercana a la zona central, que había hecho, creo que 3 o 4 denuncias, que había dicho incluso a través de las redes sociales que no le habían hecho caso y terminó con un balazo en la cara. A eso no queremos llegar realmente, que ninguna otra mujer reciba la desatención por parte de las autoridades del Estado y que cuando pide auxilio realmente haya una institución que la cuide y la proteja y no termina, como en este caso, siendo violentamente atracada, alzada, llevada en un vehículo y atacada con un cuchillo táctico y vistiendo un uniforme el agresor. Realmente preocupa y alarma esta situación. Y es precisamente lo que no queremos que siga ocurriendo y por eso destacamos también la valentía de ella, Carlos, al denunciar esta situación e instar también a otras personas a que realicen la denuncia cuando están pasando por esta situación y por supuesto instar también a las autoridades a que hagan realmente lo que tienen que hacer y cumplir con el deber que deben realizar, porque en los casos que estás mencionando ya hubo incluso denuncias previas y sin embargo nada se hizo. Así que, como te decía, lo que estamos aguardando es esperar a ver qué es lo que nos dice la fiscal María Eusebia Segovia con respecto a este caso. Así mismo, bueno, Leila, muchas gracias y atentos al seguimiento de esta grave denuncia. Hasta luego. Hasta luego, pendientes a esa entrevista con la Fiscalía para ver también por qué dice ella sobre la imputación y cuál es la expectativa que hay al respecto en cuanto a penas se refiere y cuál es la protección que también va a brindar a esta víctima que está ahí, obviamente temerosa y de saber
qué va a pasar con su agresor. Bueno, son las 14:25, hacemos una breve pausa, Juan. Ya venimos. Veníamos comentando, y esto fue noticia el fin de semana, más que nada por los protagonistas de la historia, ¿no? Y esto tiene que ver con la boda de uno de los hijos de la familia Zapac, en la zona de Luque. Sobre este caso, Carlos, hay que decir que hoy comparecieron los novios ante el Ministerio Público, admitieron la violación de las normas sanitarias y pidieron el criterio de oportunidad, un mismo caso que se había utilizado en otras bodas ya anteriormente, en donde finalmente intervino la Fiscalía. Exactamente. Estos videos se filtraron, hubo una denuncia, intervino la Fiscalía y la Policía, renombrados artistas argentinos estuvieron en este evento cantando, bueno, y fue toda una cuestión viral del fin de semana. Esto decía al respecto Mirta Ortiz, la fiscal de la causa. Ellos arrimaron ciertas documentaciones del pedido que había solicitado en su oportunidad mi persona, y así también ya presentaron un escrito a los efectos de ser beneficiados con el instituto procesal contemplado en el artículo 19, que todos ustedes conocen como el criterio de oportunidad. Ante dicha anunciación, esta representación pública mencionó a los mismos que efectivamente iba con decir que iba a obtener primariamente todos los elementos incriminatorios, como ser los registros de los circuitos cerrados. Como ustedes sabrán, posterior a mi constitución, el día de la fecha de la celebración de la boda, rumores, informaciones hacen suponer que habían más integrantes de lo permitido, ¿verdad? Y efectivamente esta información, este Ministerio Público tiene que cotejar y visualizar y ver la gravedad del hecho para así exponer un requerimiento distinto a lo que ellos mismos pretenden. ¿Y el momento que se sabe? Y mire, ellos mencionaron a través de un escrito que referenciaron que efectivamente existieron ciertas cantidades de personas, pero en horarios escalonados, y que todas las víctimas habían asistido dando un cumplido del protocolo por parte del Ministerio de Salud Pública, que cada uno presentó el resultado de hisopado para dicha eventualidad. O sea, ¿se hicieron la prueba de hisopado? Se hicieron la prueba de todos los asistentes. Esos mencionaron y también van a arrimar las documentaciones respectivas. ¿Qué cantidad de invitados tuvieron? Y miren, ellos hablan que en tiempo escalonado fueron más de 100 personas. Por ejemplo, los primeros que vinieron eran 100 personas, esas 202 personas que yo fui. Posteriormente fueron otras 150 personas más aproximadamente, pero que esto ha sido debidamente autorizado por el Ministerio de Salud. Bueno, en este caso, refiriéndose a la boda, se va a hacer un procedimiento a nivel judicial similar a lo ocurrido con otros acontecimientos. Estamos dándole seguimiento al caso del militar que fue acusado de feminicidio en grado de tentativa. Ya estamos para completar y cerrar la historia con Leila, quien está con la representante del Ministerio Público, quien lleva adelante esta investigación. Adelante, Leila. Sí, Carlos, con la fiscal María Segovia, quien nos recibió amablemente para conversar precisamente con ella acerca de la declaración que ya recibía de parte de la víctima, algunos pedidos también que realizaba el abogado de ella. Fiscal, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a C9N, buenas tardes. Sí, justamente estuvo declarando esta mañana, ya ampliando la declaración preliminar que la víctima dio el día sábado. Asimismo se realizó el acto de reconocimiento de objeto. ¿En qué consiste eso? En preguntarle a la víctima las características del arma con el cual ella fue atacada, y luego se le exhibe el cuchillo y ella reconoció plenamente como el cuchillo con el cual ella habría sido atacada esa madrugada del 20 de febrero ya. Así también ella indica que los hechos habrían ocurrido para tener una precisión exacta ya, entre las 22 y ya la medianoche de ese 20 de febrero, entre el 19 y el 20 de febrero. Esto que es bastante importante, fiscal, lo que tiene que ver con la declaración de ella, identificar el arma, y por supuesto que va a ir sumado también a la declaración ya de estas personas que, digamos, lograron rescatarla esa noche. Asimismo, también ese sábado nosotros logramos conversar con las personas que le auxiliaron a ella y que le trasladaron hasta la sede de la comisaría 12, siendo todas las declaraciones hasta el momento coherentes entre sí,
lo que nos da a nosotros también un mayor grado de certeza y se fortalece la sospecha que existe contra esta persona acerca de la comisión de este supuesto hecho punible de feminicidio en grado de tentativa. Ya se va verificando también preliminarmente con las primeras diligencias. Así también cabe resaltar que el señor, el dueño del vehículo, también el que ha auxiliado a la víctima, puso a disposición su vehículo a fin de que se pueda también tomar los elementos, y ya posteriormente estaremos haciendo un trabajo con la gente criminalística, trayendo también la ropa de las víctimas, ya que todavía tiene las ropas ensangrentadas. Es lo que pedían precisamente los denunciantes, doctor, el peritaje tanto del vehículo de esta persona, de Daspet en este caso, y también el vehículo de la persona del testigo en este caso. Asimismo, es lo que ellos solicitaron específicamente esta mañana, atendiendo a que ese día del hecho la persona se presenta con su vehículo hasta la sede policial y ya preliminarmente no se contaba con algún momento, con una circunstancia o detalles acerca de la circunstancia del hecho. No se puso a disposición de esta representación fiscal el vehículo, entonces ya nosotros igual de todos modos tenemos los mecanismos para acceder al vehículo y realizar el peritaje correspondiente. ¿Podemos reiterar la calificación de la imputación fiscal y en este caso a qué pena se expone este hombre? Tenemos que tener en cuenta que la ley 5.777/16 incorpora un nuevo tipo penal a la terminología o las tipologías que ya conocíamos en el Código Penal, que es la de feminicidio. Es a partir del 2016 que empieza a sancionarse circunstancias relacionadas a qué variantes. Cuando existió una relación de pareja o expareja o existe de repente hechos punibles contra la autonomía sexual de parte de un hombre hacia una mujer, es previo a que le haya quitado a la misma la vida. Eso consiste el feminicidio a grandes rasgos. En este caso no llegó a consumarse, a producirse el resultado muerte, pero sí se realiza actos que hoy quedaron al detalle de cómo fue el ataque. Los detalles que más corroboran esta hipótesis, que tiene una expectativa de pena de hasta 30 años de privación de libertad, es que ella menciona que el arma él quita de entre sus piernas, es decir, que él tenía ya el arma desenvainada, es decir, le había quitado el forro, la vaina de protección y tenía entre sus piernas debajo del asiento del conductor. Entonces es así que al momento de estacionarse, él rápidamente quita el arma y se abalanza sobre ella, poniéndole el cuchillo ya a la altura del cuello, ya como para cortarle a ella el cuello, diciéndole que la iba a matar. Ella aclara respecto a los mensajes, capturas de pantalla que está circulando por redes sociales, de que ella momentos antes había recibido una fotografía justamente del cuchillo. Ella menciona que ella recibió ese mensaje, pero que ella no llega a descargar la imagen. Por la configuración de su teléfono es posible eso, de que uno reciba un mensaje pero no llega a descargar la imagen. Al día siguiente recién es que ella descarga la imagen y se da cuenta que es el mismo cuchillo con el cual ella había sido atacada. Reconfirmando que ella en confianza se sube con esta persona, teniendo en cuenta que ella iba a llegar sana y salva sin ser atacada hasta su domicilio. También ya dio detalles de la relación en la cual se cumple el ciclo de la violencia en varias oportunidades. Ellos han tenido una relación durante un año en la cual sí varias veces se han dado situaciones de violencia, específicamente violencia psicológica, en la cual ellos cortaron y se repitió varias veces el ciclo. Esta alta expectativa de pena, ¿a qué se debe? En su momento los legisladores entendieron que Paraguay tendría que cumplir la Convención contra toda forma de eliminación hacia la mujer. De una forma de discriminar es la violencia. Entonces por eso es que el Estado reacciona de esta manera, pero no es la única manera. Existen mecanismos de prevención primaria y de otros mecanismos de atención y de protección a las víctimas. Ella también hoy nos pide protección, los testigos también, que son los mecanismos que nosotros estamos arbitrando en coordinación con la Policía Nacional y con el Ministerio de la Mujer.
Por último, fiscal, por una cuestión de tiempo también, ¿cuál es el proceso a partir de ahora para el denunciado, en este caso, dónde se encuentra él? ¿Usted pidió también la prisión preventiva? Sí, nosotros hemos requerido la aplicación de la prisión preventiva. El juzgado penal de garantías competente, natural, es el de garantías 12 con el doctor Julián López Aquino, pero recién él va a tomar intervención a partir del día de hoy. Es el juez de turno el que ha tomado intervención y el que ha tomado la decisión acerca del hecho. No sabría decirle exactamente dónde está él ahora, porque no hemos tenido todavía acceso a la resolución, pero ya tan pronto tengamos esa información vamos a compartirlos también atendiendo al interés público. Leila. Muchas gracias. Entonces, fiscal, sí, te escucho, Carlos. Sí, dio una explicación muy interesante técnica de todo este cambio que se ha hecho en la ley, justamente en darle una característica distinta y la terminología de feminicidio, pero no habló sobre la expectativa o cuánto la Fiscalía podría pedir o cuánto habitualmente se pide en casos de feminicidio en grado de tentativa, años, y si su condición de uniformado y su alto entrenamiento táctico y técnico en el manejo de esta arma también es un agravante en esta historia. No sé si entendí mal, fiscal, pero hablábamos de la imputación y en este caso por la forma en que se dio también de tentativa de feminicidio, hablaba de una expectativa de 30 años. Sí, así mismo. ¿Qué sucede con la tentativa? La tentativa tiene varios grados y dentro de esto la tentativa tiene la misma carga en punibilidad que si se hubiera consumado el hecho. Porque lo que se toma en cuenta es la finalidad que tenía el autor de que de forma premeditada él mismo ya se prepara el arma con el cual iba a atacar a la víctima, hace que ella suba hasta el lugar, van hasta un sitio más o menos alejado de los recintos públicos, luego ya ataca a la víctima. Entonces es eso lo que se va tomando en cuenta. ¿Y en dónde la ataca? En el cuello, que es una zona vital del cuerpo. Entonces se produce una lucha. Fruto de esa lucha fue el corte que ella tuvo en la mano, a fin de alejar de ella el arma con el cual estaba siendo atacada. ¿Es un agravante también, fiscal, el hecho de que esta persona sea un personal entrenado, táctico para el manejo de armas también? Podría ser en su momento tomado en cuenta al momento de la imposición de una sanción por el Tribunal de Sentencia, de acuerdo a las bases para la medición de la pena que establece nuestro Código Penal en el artículo 65. Se toma en consideración las circunstancias personales del supuesto agresor. Hasta ahora hablamos de supuesto, respetando también la presunción de inocencia, pero en su momento el Tribunal de Sentencia valora también la formación que tiene. Claro. Bueno, ahorita lo que decía la fiscal entonces, Carlos, una expectativa de hasta 30 años. Sí, por eso era interesante justamente aclarar, porque justamente la expectativa de pena en caso de feminicidio son 30, pero explicó muy bien que también el intento está penado de la misma forma, con la misma gravedad como si hubiese acontecido y acaecido el hecho. Gracias, Leila, por este reporte y gracias también a la fiscala por esta explicación. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, 14:46, tenemos que hacer una breve pausa, pero enseguida seguimos informando.